Las personas dotadas de belleza física, y que explotan esa belleza para generar una presencia sexualmente intensa, tienen a la larga poco poder. La flor de la juventud se marchita, siempre hay alguien más joven y hermosa y en todo caso la gente se cansa de la belleza sin gracia social. Pero jamás se cansa de sentir confirmada su autoestima. Conoce el poder que puedes ejercer haciendo que la otra persona se sienta la estrella. La clave es difuminar tu presencia sexual. Crear una vaga y cautivadora sensación de excitación mediante un coqueteo generalizado, una socializada sexualidad constante, adictiva y nunca satisfecha del todo. 3. En diciembre de 1936, Chiang Kai-shek, líder de los nacionalistas chinos, fue capturado por un grupo de soldados suyos, molestos por sus medidas. En vez de combatir a los japoneses, que acababan de invadir China, proseguía en su guerra civil contra los ejércitos comunistas de Mao Zedong. Esos soldados no veían ninguna amenaza en Mao. Chiang había aniquilado casi por completo a los comunistas. De hecho, creían que debía unir fuerzas con Mao contra el enemigo común. Eso era lo verdaderamente patriótico por hacer. Los soldados creyeron que, capturándolo, podían obligar a Chiang a cambiar de opinión, pero él era un hombre obstinado. Como él era el principal impedimento para una guerra unificada contra los japoneses, los soldados contemplaron la posibilidad de hacerlo ejecutar, o de entregarlo a los comunistas. Mientras Chiang estuviera en prisión, no podía menos que imaginar lo peor. Días después recibió la visita de Zhou Enlai, antiguo amigo y entonces líder comunista. Cortés y respetuosamente, Zhou argumentó a favor de un frente unido, comunistas y nacionalistas contra los japoneses. Pero Chiang no quería saber nada de eso. Odiaba con pasión a los comunistas, y se alteró sobremanera. Firmar un acuerdo con ellos en esas circunstancias, vociferó, sería humillante, y él perdería su honor ante su ejército. Imposible. Que lo mataran si creían estar en su deber. Zhou escuchó, sonrió y apenas si dijo una palabra. Cuando Chiang terminó su perorata, le dijo que entendía su preocupación por el honor, pero que lo honorable para ellos era olvidar sus diferencias y combatir al invasor. Chiang podría conducir ambos ejércitos. Finalmente, Zhou dijo que por ninguna razón permitiría que sus compañeros comunistas, y nadie en realidad, ejecutara a un hombre tan distinguido como Chiang Kai-shek. El líder nacionalista quedó asombrado y conmovido. Al día siguiente, Chiang salió de la prisión escoltado por guardias comunistas, quienes lo trasladaron a un avión de su ejército y lo devolvieron a su cuartel. Al parecer, Zhou había aplicado esta medida por iniciativa propia. Porque cuando la noticia llegó a oídos de otros líderes comunistas, se indignaron. Zhou debía haber obligado a Chiang a pelear contra los japoneses, u ordenado su ejecución. Liberarlos sin concesiones era el colmo de la pusilanimidad, y Zhou lo pagaría. Zhou no dijo nada, y esperó. Meses después, Chiang firmó un acuerdo para poner fin a la guerra civil y unirse a los comunistas contra los japoneses. Parecía haber llegado solo a esta decisión, y su ejército la respetó. No podía dudar de sus motivos. Operando en común, nacionalistas y comunistas expulsaron de China a los japoneses. Pero los comunistas, a quienes Chiang casi había destruido previamente, aprovecharon este periodo de colaboración para recuperar fuerzas. Una vez ausentes los japoneses, la emprendieron contra los nacionalistas, quienes, en 1949, fueron obligados a dejar la China continental por la isla de Formosa, hoy Taiwán. Mao visitó entonces la Unión Soviética. China estaba en condiciones terribles y en desesperada necesidad de asistencia, pero Stalin desconfiaba de los chinos, y sermoneó a Mao por los muchos errores que había cometido. Mao se defendió. Stalin decidió dar una lección a ese joven advenedizo. No daría nada a China. Los ánimos se exaltaron. Mao envió de urgencia por Zhou Enlai, quien llegó al día siguiente y se puso a trabajar de inmediato. En las largas sesiones de negociación, Zhou fingió disfrutar del vodka de sus anfitriones. Nunca discutió, y de hecho aceptó que los chinos habían cometido muchos errores, y tenían mucho que aprender de los experimentados soviéticos. Camarada Stalin, dijo a este último, el nuestro es el primer gran país de Asia en sumarse al bando socialista, bajo la dirección de usted.
Chou había llegado preparado con todo tipo de precisos diagramas y gráficas, sabiendo que a los rusos les gustaban esas cosas. Stalin se entusiasmó con él. Las negociaciones continuaron, y días después del arribo de Chou las partes firmaron un tratado de asistencia mutua, mucho más beneficioso para los chinos que para los soviéticos. En 1959, China estaba otra vez en enormes dificultades. El gran salto adelante de Mao, un intento por desencadenar una súbita revolución industrial en China, había sido un fracaso devastador. La gente estaba enojada. Se moría de hambre mientras los burócratas de Pekín vivían bien. Muchos funcionarios de Pekín, Chou entre ellos, volvieron a sus respectivas ciudades natales para tratar de poner orden. La mayoría lo logró con sobornos, prometiendo toda clase de favores, pero Chou procedió de otra manera. Visitó el cementerio de sus antepasados, donde estaban sepultadas generaciones enteras de su familia, y ordenó retirar las lápidas y enterrar los ataúdes más abajo. La tierra podría cultivarse entonces para producir alimentos. En términos confucianos, y Chou era un obediente confuciano, esto era sacrilegio, pero todos sabían qué significaba. Que Chou estaba dispuesto a sufrir en lo personal. Todos debían sacrificarse, aun los líderes. Su gesto tuvo un inmenso impacto simbólico. Cuando Chou murió, en 1976, un desbordamiento extraoficial y desorganizado de pesar público tomó por sorpresa al gobierno. No entendía cómo un hombre que había trabajado tras bastidores, y rehuido a la adoración de las masas, había podido conquistar tal afecto. La captura de Chiang Kai-shek fue un momento crucial en la guerra civil. Ejecutarlo habría sido desastroso. Chiang había mantenido unido al ejército nacionalista, y sin él este podía dividirse en facciones, lo que permitiría a los japoneses invadir el país. Obligarlo a firmar un acuerdo tampoco habría servido de nada. Él se habría desprestigiado ante su ejército, jamás habría honrado el acuerdo y habría hecho todo lo posible por vengar su humillación. Chou sabía que ejecutar o forzar a un cautivo no hace más que envalentonar a un enemigo, y tiene repercusiones imposibles de controlar. El encantamiento, por el contrario, es una arma de manipulación que oculta sus maniobras, lo que permite obtener la victoria sin provocar el deseo de venganza. Chou influyó perfectamente en Chiang, mostrándole respeto, haciéndose pasar por inferior a él, permitiéndole transitar del temor de la ejecución al alivio de una liberación inesperada. Al general nacionalista se le autorizó marcharse con su dignidad intacta. Chou sabía que todo esto lo ablandaría, sembrando la semilla de la idea de que quizá los comunistas no eran tan malos después de todo, y de que él podía cambiar de opinión sobre ellos sin parecer débil, en particular si lo hacía en forma independiente, no estando en prisión. Chou aplicó la misma filosofía a cada una de las situaciones descritas. Mostrarse inferior, inofensivo y humilde. Esto importará si al final obtienes lo que quieres. Tiempo de recuperación de una guerra civil, un tratado, la buena voluntad de las masas. El tiempo es tu principal arma. Conserva pacientemente en tu cabeza tu meta a largo plazo, y ni una persona ni un ejército podrán oponerte resistencia. Y el encanto es la mejor manera de ganar tiempo, o de ampliar tus opciones en cualquier situación. Por medio del encanto puedes seducir a tu enemigo para hacerlo retroceder, lo que te concederá el espacio psicológico que necesitas para urdir una contraestrategia efectiva. La clave es lograr que a los demás los venzan sus emociones mientras tú permaneces indiferente. Ellos podrán sentirse agradecidos, felices, conmovidos, arrogantes. Lo que sea, siempre y cuando sientan. Una persona emotiva es una persona distraída. Dale lo que quiere, apela a su interés propio, hazla sentir superior a ti. Cuando un bebé toma un cuchillo filoso, no trates de arrebatárselo. En cambio, mantén la calma, ofrécele dulces, y el bebé soltará el cuchillo para tomar el bocado tentador que le brindas. 4. En 1761 murió la emperatriz Isabel de Rusia, y su sobrino ascendió al trono, bajo el nombre de Pedro III. Pedro había sido siempre un niño en el fondo, jugaba con soldados de juguete mucho después de la edad apropiada para ello, y entonces, como zar, podría ser finalmente lo que se le antojara, y que el mundo rabiase.
Así, firmó con Federico el Grande un tratado muy favorable para el soberano extranjero. Pedro adoraba a Federico, y en particular la disciplina con que marchaban sus soldados prusianos. Esta fue una debacle en los hechos. Pero en asuntos relativos a la emoción y la etiqueta, Pedro fue más injurioso todavía. Se negó a guardar luto con propiedad por su tía la emperatriz, y reanudó sus juegos de guerra y sus fiestas pocos días después del funeral. Qué contraste con su esposa, Catalina. Ella se mostró respetuosa durante el sepelio, aún vestía de negro meses después y a toda hora se le veía junto a la tumba de Isabel, rezando y llorando. No era rusa siquiera, sino una princesa alemana que había llegado al este para casarse con Pedro, en 1745, sin saber una sola palabra de la lengua nacional. Aún el más rústico campesino sabía que Catalina se había convertido a la Iglesia Ortodoxa rusa, y que había aprendido a hablar ruso con increíble rapidez y soltura. Ella era en el fondo, se pensaba, más rusa que todos esos petímetres de la corte. Durante esos difíciles meses, mientras Pedro ofendía a casi todos en el país, Catalina mantuvo discretamente un amante, Grigori Orlov, teniente de la Guardia Real. Fue por medio de Orlov que se esparció la noticia de su piedad, su patriotismo, su actitud para gobernar. De cuánto mejor era seguir a esa mujer que servir a Pedro. A altas horas de la noche, Catalina y Orlov conversaban, y él le decía que el ejército estaba con ella y la instaba a dar un golpe de estado. Ella escuchaba con atención, pero siempre contestaba que no era momento para tales cosas. Orlov se preguntaba si quizá ella era demasiado delicada y pasiva para una decisión tan importante. El régimen de Pedro fue represivo, y los arrestos y ejecuciones se acumularon. Él también se volvió más abusivo con su esposa, amenazando con divorciarse y casarse con su amante. Una noche de copas, fuera de sí por el silencio de Catalina y su incapacidad para provocarla, él ordenó su arresto. La noticia se propagó pronto, y Orlov corrió a advertir a Catalina que se le encarcelaría o ejecutaría a menos que actuara rápido. Esta vez Catalina no discutió. Se puso su vestido de luto más sencillo, apenas si se arregló el cabello, siguió a Orlov hasta un carruaje que la esperaba y se precipitó al cuartel del ejército. Ahí los soldados se postraron y besaron la orla de su vestido. Habían oído hablar mucho de ella, pero nadie la había visto nunca en persona, y les pareció una estatua de la Virgen que hubiese cobrado vida. Le dieron un uniforme militar, maravillándose de lo hermosa que se veía con ropa de hombre, y marcharon bajo el mando de Orlov al Palacio de Invierno. La procesión creció conforme atravesaba las calles de San Petersburgo. Todos aplaudían a Catalina, todos pensaban que Pedro debía ser destronado. Pronto llegaron sacerdotes a dar a Catalina su bendición, lo que emocionó aún más al pueblo. Y en medio de todo eso, ella guardaba silencio y dignidad, como dejando todo en manos del destino. Cuando Pedro se enteró de esa rebelión pacífica, se puso histérico, y aceptó abdicar esa misma noche. Catalina se volvió emperatriz sin una sola batalla, y ni siquiera un disparo. De niña, Catalina había sido inteligente y animosa. Como su madre quería una hija obediente antes que deslumbrante, y que fuera por lo tanto un buen partido, la niña fue sometida a una constante andanada de críticas, contra las que desarrolló una defensa. Aprendió a parecer totalmente diferente con otras personas, como vía para neutralizar su agresividad. Si era paciente y no insistía, en vez de atacarla ellas caerían bajo su hechizo. Cuando Catalina llegó a Rusia, a los 16 años de edad, sin un amigo ni aliado en el país, aplicó las habilidades que había aprendido en el difícil trato con su madre. Ante los monstruos de la corte, la imponente emperatriz Isabel, su infantil esposo Pedro, los interminables intrigantes y traidores, ella hacía reverencias, complacía, esperaba y encantaba. Desde tiempo atrás deseaba gobernar como emperatriz, y sabía lo incorregible que era su esposo. Pero ¿de qué le habría servido tomar el poder por la fuerza, haciendo un reclamo que sin duda algunos considerarían ilegítimo, y luego tener que preocuparse siempre de que se le destronara a su vez? No, era preciso esperar el momento indicado, y ella tenía que lograr que el pueblo la llevara al poder. Era un estilo femenino de revolución. Al ser pasiva y paciente, Catalina insinuaba no interesarse en el poder. El efecto fue calmante, encantador. Siempre habrá personas difíciles que debamos enfrentar.
L insegura crónica L obstinada irremediable, L S quejumbrosa S histérica S. Tu capacidad para desarmar a esas personas resultará una habilidad invaluable. Pero debes tener cuidado. Si te muestras pasiva te arrollarán. Si afirmativa acentuarás sus monstruosas cualidades. La seducción y el encanto son las contraarmas más efectivas. Por fuera, sé cortés. Adáptate a sus estados de ánimo. Accede a su espíritu. Por dentro, calcula y espera. Tu rendición es una estrategia, no un modo de vida. Cuando llegue el momento, e inevitablemente llegará, se invertirán las posiciones. Su agresividad las meterá en problemas, y eso te pondrá en posición de rescatarlas, con lo que recobrarás tu superioridad. También podrías decidir que ya basta, y relegarlas al olvido. Tu encanto les ha impedido prever o sospechar esto. Una revolución entera puede efectuarse sin un solo acto de violencia, esperando simplemente a que la manzana madure y caiga. Símbolo. El espejo. Tu espíritu sostiene un espejo ante los demás. Cuando te ven, se ven. Sus valores, gustos, aún defectos. Su eterno amor por su imagen es cómodo e hipnótico. Foméntalo. Nadie ve más allá del espejo. Peligros. Hay quienes son inmunes al encantador en particular L S cínica S y L S confiada S, que no necesitan confirmación. Estas personas suelen suponer que L S encantador S engañan y no son de fiar, y pueden causarte problemas. La solución es hacer lo que hace por naturaleza la mayoría de L S encantador S. Amistad y cautivar a tantas personas como sea posible. Asegura numéricamente tu poder y no tendrás que preocuparte por L S poca S que no puedas seducir. La bondad de Catalina la Grande con todos con los que conocía le produjo una amplia reserva de buena voluntad que rindió frutos después. Asimismo, a veces es encantador revelar un defecto estratégico. ¿Hay una persona que te desagrada? Confiésalo abiertamente, no pretendas encantar a ese enemigo, y la gente te creerá más humana menos escurridiza Disraeli tuvo ese chivo expiatorio en su gran némesis, William Gladstone. Los peligros del encanto político son más difíciles de manejar. Tu método conciliador, movedizo y flexible de hacer política, volverá enemigos tuyos a todos los rígidos creyentes de una causa. Seductores sociales como Bill Clinton o Henry Kissinger a menudo pueden conquistar al adversario más empedernido con su encanto personal, pero no pueden estar en todos lados al mismo tiempo. Muchos miembros del Parlamento inglés juzgaban a Disraeli un sospechoso maquinador. En persona, su atractiva actitud podía disipar esas opiniones, pero él no podía abordar, uno por uno, a todos los integrantes del Parlamento. En tiempos difíciles, cuando la gente ansía algo firme y sustancial, el encantador política puede verse en peligro. Como demostró Catalina la Grande, el momento oportuno lo es todo. L S encantador S deben saber cuándo hibernar, y cuándo es oportuno su poder de persuasión. Conocida S por su flexibilidad, a veces deben ser lo bastante flexibles para actuar con inflexibilidad. Zhou Enlai, el camaleón consumado, podía hacerse pasar por comunista a ultranza cuando le convenía. Nunca seas esclava de tus poderes de encantamiento. Manténlos bajo control, para que puedas desactivarlos y activarlos a voluntad.